Hola, ¿qué tal amigos de Compartiendo Fe? Qué gusto nuevamente coincidir con ustedes en este espacio de esta producción de la Arquidiócesis de Hermosillo, el Secretariado de Comunicaciones y la Comisión para la Pastoral de la Comunicación. El staff, el equipo que hace posible esta producción, ya estamos listos para llevar hacia ustedes un nuevo capítulo de esta producción que esperamos que precisamente a la luz de la fe podamos vislumbrar un camino de esperanza que nos lleve plenamente a la realización para la cual hemos sido creados y diseñados. Los invitamos a que se quede con nosotros. Vamos con el intro e iniciamos. Compartiendo fe, creciendo en amor, unidos en esperanza. En esta ocasión, en Compartiendo Fe, el capítulo Afectividad, Cuerpo y Espiritualidad. Estaremos hablando en los próximos minutos acerca de emociones, deseo, límites, integración del cuerpo y del espíritu, una fe encarnada y no reprimida. Un tema sumamente interesante que los invitamos a que den cuenta y precisamente para ello ya está aquí con nosotros y le damos la bienvenida a la maestra Claudia Pérez Bustamante. Ella es terapeuta católica enfocada en trauma, conferencista con especialidad en teología del cuerpo, afectividad y sexualidad. Colabora de manera profesional en Freedom Coaching y en el Instituto Let's Rewind y Red Catolizare. Claudia, bienvenida a este espacio. Gracias por estar con nosotros y atender la invitación. Muchas gracias a ustedes. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros y dando cuenta de tu currículum, pues estamos ciertos que el contenido que tenemos para esta ocasión, para con nuestros amigos que nos ven en este podcast, pues será de sumo provecho, ¿verdad? Para seguir creciendo en esta enseñanza que es tan importante acerca de esta experiencia de ser tanto cuerpo como también reconocer que tenemos una vida espiritual. Así es. ¿Verdad? Así Gracias es. por estar con nosotros y vamos a entrar de lleno y lo primero es, bueno, ya a estas alturas a lo mejor hablar de que en su momento hablar de cuerpo y espíritu ya no tiene mucho sentido manejarlo por separado, pero en algún momento en la historia, hace ya muchos años, se llegó a considerar que no había una relación propiamente incluyente entre cuerpo y fe. ¿Cuándo fue esto y por qué se dio esta separación de considerar estas dos dimensiones de la persona por separado y no integradas como ya lo sabemos ahora? En general se dice que todo empezó en los primeros siglos con una herejía llamada maniqueísmo. Un obispo maniqueo empezó a predicar, ponía en duda la doble naturaleza de Jesús. Y de ahí se empezaron a soltar mil debates, ¿no? Y uno de los resultados de eso fue una postura dualista, hacia la persona, que es ver como separados, justo lo que tú dices, el cuerpo del alma, y aparte empezaron a espiritualizar demasiado la fe. Es decir, como si la fe fuera solo relevante para el espíritu y no tuviera nada que ver con nuestro cuerpo. Si lo digo así, pues suena lógico, ¿verdad? Pero ahorita que nos adentremos en el tema, vamos a ver por qué esto en verdad no puede ser así. Nosotros somos seres integrados. Dios nos creó alma y cuerpo, y nuestro cuerpo está implicado en todo lo que hagamos, en todo lo que pensamos, en todo lo que deseamos, en todo lo que anhelamos y en nuestra relación con Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros también. Ahora, fue hace 2000 años, yo creo eso, y no recuerdo el siglo exacto, se los voy a deber, pero en el siglo III. Ya me soplaron por ahí, gracias. Pero sin embargo, aunque esas herejías fueron derribadas, precisamente por San Agustín de Hipona, el efecto que tuvieron en el pensamiento de los cristianos, pues persiste hasta hoy. Por una parte tenemos, San Juan Pablo II, de que vivimos en dos extremos. Tenemos, por un lado, una cultura puritana, que todavía está muy influenciada por este dualismo, y por otro lado tenemos una cultura liberal, que quiere romper con ese dualismo, pero que no encontró el término medio, sino que se fue al otro extremo. Sí. Okay, correcto. Hablamos entonces de que en su momento se consideró esta visión fragmentada. Dos dimensiones que por su naturaleza misma, a la luz de lo que ahora ya sabemos, van a la par. En su momento era polarizarlas de un extremo a otro sin ninguna relación entre ellas y que obviamente esto en contra natura, pues me imagino que causó tantos conflictos en razón de la misma percepción de la persona acerca de su ser
de dónde viene y hacia dónde va y cómo es que vive en el mundo, ¿no? Incluso generó una visión muy, muy negativa del cuerpo en sí, Sí. en general. Ya ni hablemos de la sexualidad. Ujú. Y una interpretación errónea de las cartas de San Pablo. Ah, claro. Cuando San Pablo habla de esta lucha entre su alma y la carne, Ah, sí. eh, pues se enfatizó una interpretación como la carne, el cuerpo es malo, Ujú, así es. ¿no? Pero pues los especialistas y los que hacen la, ¿cómo se dice?, hermenéutica, Ujú. saben que no se refiere específicamente a su cuerpo, sino a lo que el mundo nos presenta en forma de tentación, Así el es, pecado del mundo, ¿no? correcto. Entonces, pero esa interpretación todavía sigue hasta estos días en Sí, mucha gente. ahorita que lo comentas, me viene a la memoria en algún caso de alguna persona, sobre todo ya personas ya mayores, Sí, ¿no? De los pueblos, particularmente me ha tocado escuchar que hablan, bueno, conviviendo con los nietos o los bisnietos y de repente dan cuenta de ciertos desplantes y demás, y oye, eso está mal, y eso, sí, no sí. hagas eso, te vas a condenar, te vas a ir al y Ujú. dices, ah, caray, no sé hasta qué punto sea propicio manejar ese tipo de intervenciones de esas formas para ver, precisamente confundir más y llegado el Sí, momento, pues ya como personas adultas y van creciendo con ese tipo de ideas, pues obviamente les va a causar más problemas en su relación también con los demás y con exacto. Dios mismo. Bueno, a la luz de todo esto sabemos que ahora que el cuerpo es lugar de encuentro con Dios, ¿sí? O de alguna manera de Él venimos y hacia Él vamos, Ujú. y lo comentabas muy bien, la experiencia de reconocer a Jesús como verdadero Dios y Y verdadero verdadero hombre, hombre. ¿verdad? Y cómo guardamos nosotros como bautizados una experiencia de ser depositarios, ¿no? De ser de alguna manera lugar donde habita el Espíritu de Dios, siendo nosotros también carne. Entonces, es una experiencia que no es tan sencilla de explicar así de buenas a primera, pero el hecho ahí está. Eso es lo que ciertamente es. ¿Qué daños causa una espiritualidad dualista? Y lo decíamos, todavía persiste esta idea Ujú. de separar cuerpo y alma, ¿no? Pero, ¿cuáles son en sí los problemas o los daños que causa la persona estar viviendo en esta polaridad? O sea, ¿cómo se manifiesta esta crisis en la persona de no concebir el integrar cuerpo y alma en su propia existencia? Mira, una de las cosas que yo veo es una negación de sí mismo como persona. Ujú. Es decir, yo desprecio lo que soy, este ser Qué humano fuerte. con deseos, Sí. con anhelos, con la capacidad de placer. Ujú. Y bueno, a ver, culturalmente uno de los resultados justo es una cultura em, donde la sexualidad se ha denigrado a nivel cultural, Ujú. se ha denigrado a tal grado que nuestros niños más pequeños están constantemente expuestos a contenido sexual inadecuado. Así es. Y contenido sexual digo entre comillas, porque en verdad lo que hay en las redes no es la verdadera sexualidad. No, Una sexualidad en el plan de Dios que lleva, el plan de Dios es una expresión de una amor. expresión de amor, nos lleva a la comunión, nos lleva a cumplir la voluntad de Dios en comunión, en ser reflejo de Él, imagen y semejanza de Él en cuanto a comunión Ujú. y en cuanto a procreadores, Así es. ¿ok? En cuanto a colaborar en dar vida. Ujú. La Santísima Trinidad es comunión, esa es la definición en el catecismo, Ujú. una relación De tres de personas, 3 en personas este caso. Ujú. que da vida. Y cuando el Génesis dice que nos creó a imagen y semejanza suya, esa es la intención. Así Es es. una relación en el matrimonio, el fin último de la sexualidad, porque aparte hay muchas otras expresiones de sexualidad. Sí, El claro. fin último es la relación entre 2 personas donde se hace presente en la unión conyugal la tercera persona, que es el Espíritu Santo, Ujú. y gracias a él que está presente es que somos capaces de dar vida, incluyendo pues el diseño con el que Dios ya nos hizo de la fertilidad, ¿no? Expresiones de sexualidad, nuestra sexualidad es quien somos totalmente, alma y cuerpo. Yo ahorita estoy expresando mi sexualidad porque estoy hablando como mujer y Ujú. mi cabeza se quiere ir por todas las ramas posibles y me estoy tratando de limitar. Tú, como hombre, estás hablando con preguntas muy concretas, tratando de acotarme. Ahí hay una expresión de tu sexualidad. Ujú. Oh, mira qué interesante. Sí, yo hablo como mujer, saludo como mujer,
atiendo a mis hijos como mujer, atiendo a mi esposo como mujer, tú atiendes a tu esposa como hombre, ¿no? No son las mismas quejas ni las mismas atenciones de una mujer hacia un hombre que un hombre hacia una mujer. De que sí. Y las atenciones a los hijos y el abordaje son tan distintos, por eso los hijos necesitan de ambos, porque de ambos aprenden, Así es. ¿no? Entonces, las expresiones de sexualidad las tenemos todo el santo día, no es solo genitalidad, que eso lo tenemos muy confundido. Ese es Así otro es. resultado del Del dualismo, dualismo, así es. el reduccionismo, reducir el cuerpo solo a genitalidad. Ujú, Y entonces, por un lado, si estamos más influenciados por el puritanismo, pues tener mm, falso pudor. ujú. Me acuerdo de las generaciones un poquito más, de mi mamá y de mi abuela, ¿no? Ay, no, es malo, Es malo. ¿no? Y la sexualidad es solo para tener hijos y por, o sea, muchos aspectos, ¿no? Por satanizar el cuerpo. Ujú, O el otro extremo, que es lo que estamos viendo en la cultura actual, ¿no? Que ya lo mencioné. claro. ¿Y eso qué efecto tiene en nuestra espiritualidad? Pues igual yo oro como mujer. Yo llego al Santísimo y en mi cabeza no paro de hablar. Y está mi esposo enseguida de mí y yo, ¿qué le estará diciendo al Señor? Porque cuando estamos juntos es muy concreto y muy breve, ¿no? Igual ha de ser su oración y al Señor le place, Claro. ¿no? Entonces, desde algo tan sencillo a cómo la vivo mi espiritualidad, cómo la llevo a la práctica en el día a día, cómo la percibo, cómo percibo a Dios Padre, es muy distinto a cómo lo va a percibir un varón, Ujú. cómo percibo a Dios Jesús. Jesús Hijo es mi novio y mi esposo lo sabe. Una vez lo escuché en un Y no se retiro. pone celoso. No, eso dijo. Estábamos en un retiro y yo estaba platicando acá con unas señoras y él con otras, pero pegadito, y lo escuché decir, no, hombre, ella está bien enamorada de Jesús y no me pongo celoso. O sea, Ujú. una fe porque sabe que Jesús es verdaderamente hombre, ¿no? Amén. Los varones también están llamados a enamorarse de Jesús, Ujú. porque todos nos vamos a desposar con él al final de los tiempos. De eso se trata el Apocalipsis, pero es de un modo distinto, no Ujú. romántico como nosotros, ¿no? Así es. Entonces, ahí está también implicado nuestra sexualidad, porque al final cuerpo, tú me preguntas la separación de cuerpo, pero es que cuerpo incluye mi sexualidad. Ujú, Somos seres sexuados. Si tengo cuerpo, soy sexuada, ujú. ya sea como mujer o como varón. Toda la persona que tiene cuerpo tiene sexualidad. Así es. No, No sé si respondí tu pregunta porque, Sí, como te digo, me voy por las ramas. no, no, está muy bien. De hecho, cuando hablamos de estos daños a causa de una espiritualidad dualista, pues es en estas etapas de crisis en la que la persona entra porque Sí, se conflictúa consigo misma. sí, Sí, pareciera que es más que suficiente conflictarte con los demás. Ahora sí, que ni siquiera estés en paz contigo mismo porque no aceptas la verdad de lo que eres, sí. de dónde provienes, hacia dónde vas, y la naturalidad de ser lo que eres, ¿verdad? Y aceptarlo con esa consideración. Y creo que en mucho está, y lo vamos a comentar un poco más adelante, acerca de la educación en este tipo de temas, que creo que es Ujú. algo de lo que estamos adoleciendo en Mucho. la sociedad. Si Y en la realmente se iglesia. nos educara más bien en este tipo de temáticas donde integramos cuerpo y alma, pues la verdad se despejarían muchas dudas y obviamente se aminorarían mucho las crisis Sí, existenciales, ¿verdad? De por lo que estamos pasando. estoy de acuerdo. Entonces va por ahí la intención. Ahora bien, cuando hablamos de emociones, lo asociamos regularmente a una experiencia del mundo, una experiencia de la carne. Emociones en razón de lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos, provoca en nosotros emociones. ¿Cuál es el lugar que ocupan estas en la vida espiritual? Qué buena pregunta. A ver, Mira, échate. primero que nada hay que entender que las emociones son, como tú bien dijiste, una respuesta, pero son una respuesta neurobiológica. Ujú, Es decir, literal producimos, cada emoción tiene una carga distinta de ciertas hormonas, principalmente, por ejemplo, las emociones que asociamos como negativas, porque en verdad no hay buenas ni malas emociones. las personas son Todas lo que tienen una son. función. Así es. Entonces, por ejemplo, la ira. ¿Sabes para qué nos la dio Dios? Para Para, que reaccionemos ante la injusticia. ah, ¿Cuándo se muestra a Dios iracundo en el Antiguo Testamento? cuando expuso a los mercaderes, precisamente Ahí porque es en el Nuevo Testamento porque estaban
tratando injustamente el templo de No Dios. lo están tratando como un lugar sagrado, ¿no? Sí, en Así el es. Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando lo dejaron a él por escoger reyes, eso es injusto para el pueblo mismo, Ujú, ¿ok? Entonces, ujú. y por esas emociones que asociamos como negativas tienen una gran carga de cortisol, adrenalina, otras hormonas, pero principalmente esas. Y las emociones que asociamos como positivas Dopamina. tienen dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocina, que es la hormona de la conexión emocional, Mm. o llamada también hormona del amor. ¿Y dónde las compramos esas? Fíjate que son muy fáciles de De conseguir, producir. las producimos, pero no lo sabemos. Igual que la sexualidad, se viven en diversas expresiones y niveles. Ujú. También esta hormona de conexión se puede obtener simplemente por ese saludo de mano tan sincero y tan firme que me diste. Yo ya me siento a gusto. ¿Por qué? Porque produje oxitocina, porque me sentí bienvenida. La actividad más profunda, de mayor producción de oxitocina es la unión conyugal y ¿cómo se dice? El parimiento, cuando una Ah, mujer tiene a su da bebé, luz uno. Ujú. da a luz. Ahí se produce muchísima oxitocina y en tercer lugar, no quiere decir que menos, sino son las 3 Oportunidades que tiene la oportunidades, presión. funciones más intensas de la persona Ujú. cuando la mamá amamanta a su bebé. Guau. Ahí producen oxitocina tanto la mamá y el bebé. Y la oxitocina causa una impronta cerebral, es decir, así como dicen que si tienes huevos de patitos y nacen los patitos y te ven a ti primero, te van a seguir porque creen que eres tú la mamá. Ujú. La oxitocina causa esa impronta para que el vínculo con el hijo sea real, o sea, es a nivel neurobiológico, es a nivel Mira, cerebral, no estamos hablando de cosas. A veces creemos que las emociones son como cosas así bien etéreas, fuera de y nosotros, no ¿no? lo Ujú. son, no lo son. Entonces, yo vivo en un mundo emocional. Pretender que mi espiritualidad esté desligada de emociones es un sinsentido. Es atentar con la misma Es atentar contra contra la misma quien yo integridad de la soy, ¿no? persona. Ujú. Es como regresar a este dualismo, de decir: "No, no, solo el espíritu, solo el espíritu". Los santos más grandes, más, mm, no sé, qué más nos interpelan en la iglesia, eran tremendamente apasionados. Así es. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio, o sea, no manches, eran súper emotivos y acogían sus emociones. Ahora, el otro extremo sería querer vivir una espiritualidad de emociones. Ah, sí. O sea, siempre estamos entre entre posibles extremos, Así es. o negar que soy un ser emotivo, emocional, afectivo, O reprimido. o querer vivir solo de emociones y querer interpretar que si siento bonito cuando voy al Santísimo sí me habló Dios, y que si no siento bonito no me Que habló no. Dios. ¿Por qué? Porque justo las emociones, pues son respuestas a situaciones también muy específicas, incluso nuestra salud afecta, o sea, son no son permanentes, van trascendiendo, Ujú. van cambiando. Entonces, no puedo fundamentar mi fe en quererla vivir de emociones, pero creo que es peor aún querer vivir una fe desprovista de emociones, porque también a través de nuestras emociones sí nos va hablando el Señor. Ujú. Así es. Ya es el método de discernimiento de San Ignacio, era las emociones del espíritu, pero era literal cómo te sentiste hoy, Así es. ¿no? ¿Cómo te hizo sentir Cómo te lo que hizo sentir dijiste? tal cosa Así o es. tal evento. Como que de alguna manera es un termómetro, ¿no? Para medir Sí, realmente la congruencia que guardamos entre un pensamiento, un sentimiento y una acción. En razón del producto final es cómo te sientes, ¿no? Y el exacto. sentir implica toda la persona, no Sí, solamente la carne, el cuerpo, sino también el alma en el espíritu. incluso él te enseña que para discernir la voluntad de Dios, digamos que tienes dos opciones y tienes que discernir entre 2 decisiones, es la que te dé paz. Ujú, Si vas haciendo este diario, revisar diario y en un tiempo constante, lo que, principalmente sientes con una decisión versus la otra, ujú. es la que te dé paz, es la que está más en sintonía con la voluntad de Dios. Ah, mira, Porque aparte la voluntad de Dios es que seamos felices y es plenos, claro. que no.
Propiamente hay que tener bien conciencia, hay que tener bien en conciencia el sentido de los términos, paz, Ujú, alegría, pero producto de realmente de una paz y una alegría que sea para nuestro bien, nuestra edificación en santidad, no más como tú dices, solamente porque me hizo sentir bien que sea bueno, no necesariamente es así, si realmente repercute después en tu detrimento, ¿no? O en el detrimento de exacto, los demás. exacto. En ese sentido, hablamos de educar, porque a fin de cuentas todo parte de ahí. La educación nos hace conscientes de lo que vivimos y eso nos hace tener luz acerca de cómo interpretar la Y nos realidad que estamos orienta. viviendo, ¿no? Ahora, una de las emociones más fuertes y que a veces es de alguna manera la que causa más escozor es la emoción intensa del deseo, Sí, ¿verdad? Y esto es parte de la gama de esa carpeta de las emociones, ¿no? Que cada persona tiende. ¿Cómo educar el deseo sin reprimirlo? Porque tomando en cuenta que es tan intenso, pareciera que nos hace perder el control, sí. ¿sí? ¿Cómo convivir con el deseo, reconociéndole su lugar y no permitiendo que, pues, por un arranque o un desplante, lo quiera reprimir como si no existiera, como si Ujú. realmente no estuviera aconteciendo? Dame tu pregunta, porque también es de mi ¿Dónde esquina. tu tipo? Sí, Ándale. em, igual, hay 2 extremos. La postura de pensar que el único modo de santificarnos es reprimir todos nuestros deseos, o la de pensar que, pues, no, ya no podemos, hay que darle Ya vuelo al, ¿cómo se me dice? derroto a mí A la mismo. hilacha, Sí, ándale, dale, vuelta a la no pasa hilacha. nada. Entonces, a ver, em, primero me gustaría, por empezar, a aclarar, porque en este mundo, donde se ha denigrado la sexualidad, también muchas veces hablamos de deseo y la gente inmediatamente, bueno, todos tendemos a, en general, solamente pensar en deseo sexual, Exacto. ¿ok? Y por la denigración que se ha hecho fíjate, tantas ambas posturas, tanto la denigración, la supuesta liberación de la sexualidad, como el puritanismo, han manchado el concepto que tenemos de deseo y de placer, Mm, ¿ok? Nuestros deseos son muchos, pero el mayor deseo es el de comunión con Dios en la eternidad. Y todos los deseos con los que Dios nos creó son un reflejo de esa comunión con Dios, de lo que en verdad fundamentalmente deseamos, de lo que es nuestro fin. ujú. Pero dice Juan Pablo II que, San Juan Pablo II, que el pecado original ha quebrantado nuestra unión, nuestros deseos, esa unión que tenían con la voluntad de Dios en el principio. Ujú, Y entonces se nos desorientan nuestros deseos y por eso nos causan confusión. okey. Te voy a dar unos ejemplos. El deseo de permanecer joven y sin arrugas. ¿Con qué lo puedo relacionar en la vida eterna? ¿Qué va a pasar en la vida eterna? ¿Qué se nos ha prometido en cuanto al cuerpo? Pues que coexistirá con el alma, ¿no? De manera ¿Sí? eterna. Y que será un cuerpo Ah, su cuerpo glorioso. duro, Un exactamente, cuerpo sí. glorioso, un cuerpo glorioso. No creo que tenga arrugas, No, así es. ni Digo, es una canas. interpretación que hacemos, ¿no? Resulta Sí, sí, misterioso. ¿Cómo sí. será un cuerpo glorificado? Pues en Es un plenitud de lo que misterio, estaba destinado a ser. pero, ajá, ¿quién nos mostró cómo es un web? Hay Ah, es 2 cierto, personas que nos han el mostrado cómo Señor vamos a ser Jesús, en la vida eterna, es cierto. Jesús y María. Oh, lo curioso, ahorita que hablas de perdón que te interrumpa, ¿no? No, no, no. Ciertamente el Señor glorificado luego de su resurrección, pero sin dejar de lado Ajá, te voy a exactamente decir las yo cómo lo heridas, ¿no? interpreto A y ver. un poquito basada en lo que he aprendido de Juan Pablo II. Son sus Mm, marcas de triunfo. sí. Yo me lo imagino como los soldados que han ido a la guerra y que me acuerdo de algún abuelo, ¿no? Que mira, esta cicatriz es de una bala que me pegó. Ujú. O sea, la muestran con orgullo ya que Porque siguen pasaron, vivos también. siguen Así vivos. es. Entonces, No pudo esa bala con mi vida. exacto. Entonces es Es como, cierto. no pudieron Excelente. estas clavos con mi vida, Terminar ¿no? con mi vida, así Es no es. olvides por lo que pasé para la resurrección. Tú Amén. también estás pasando por una vida llena de clavos y espinas. Ay, me pongo chinita. Sí, también. Y será resucitado. Y esa plenitud era un Cristo tremendamente bello que no alcanzan las palabras ni para escribir. Ujú.
La Virgen María en sus apariciones no les alcanzan las palabras a los videntes para describirla. Expresarlo, así es. Cuando han tratado de reflejar su imagen en las estatuas, nunca quedan satisfechos los videntes. No, no se parece, Ujú. jamás se va a parecer, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, el deseo de ser jóvenes, el deseo de tener salud, todos los deseos, por ejemplo, en cuanto a nuestra corporalidad, van sintonizados con la vida eterna y plena que tendremos Ujú. al final de los tiempos. Y también otros deseos, los deseos de ser plenamente amado, intensamente amado, totalmente aceptado, totalmente afirmado, comprendido. Ujú. El único que nos da eso es Dios. Así es. En esta vida no lo podemos, no lo recibimos. No es que en esta vida no nos esté dando de eso, sino que nosotros no podemos recibirlo plenamente porque somos imperfectos. Pero al llegar a la vida eterna, Él nos unirá a Él y al vivir en comunión con Él, seremos capaces de recibir todo ese amor incondicional. Ujú. Entonces, ahí están los deseos reflejados. Así ¿Qué es es. lo que pasa? Se nos han desorientado Ujú. y entonces nos causa confusión, como el impulso sexual o deseo sexual. Tiene un origen hermoso, tiene una finalidad hermosa, que es llevarnos a la comunión. Ujú. Refleja esta comunión eterna con Dios, pero que la vida aquí la vivimos en nuestra condición de varón o mujer. Y está orientada a esa comunión de amor, así como ya decía del Génesis, que dice, es una trinidad, una comunión de amor, nos hizo a su imagen, comunión de amor que aporta a la procreación en nuestro caso. Nosotros no somos, Dios es Dios de comunión y de amor y de creación. Educación. Y nosotros estamos llamados a la comunión, al amor y a la procreación. No crees. La tercera persona, en el caso de la unión de varón y mujer, es el Espíritu Santo que se hace presente para hacer posible en la creación del alma en la procreación. Ujú. El alma de la persona no somos como algunos pensamientos que nos vienen de la línea protestante de que estamos en el cielo como angelitos esperando para bajar la panza de la mamá, no. El alma es creada en el momento en que se unen los gametos de varón y mujer. Ahí está presente el Espíritu Santo, ¿sí? Pues creo que me salí del tema, No, pero no, pero muy interesantes sus aportaciones. ¿cómo educar sin Es cómo reprimir? educar el Okey, deseo sin reprimirlo, tomando en cuenta que la fe no reprime lo humano, sí, sino que ordena y lo planifica, sí. ¿verdad? Ese es el llamado de la redención de verdad. Ujú. Cristo dijo, le recordó al pueblo, no me acuerdo cuál es la escritura, pero les recuerda lo que Ezequiel dijo en sus profecías, que dice Dios: "Te daré un corazón nuevo, un corazón de carne". Ujú. Ahí Dios está restituyendo la carnalidad, la corporeidad, porque se te has hecho duro tu corazón, yo te daré un corazón Corazón nuevo. nuevo. Entonces es un llamado de Cristo a acoger nuestra corporalidad. Ujú. Y si los deseos están desorientados, la represión no es la respuesta, porque todas las ollas express, si no le abres tantitos, explotan. Es correcto. ¿Ok? Ujú. Entonces, la respuesta es reorientarlos, y eso sí es posible. Fíjate que tengo ya 3 años y medio trabajando con una fundación que se llama Freedom Coaching. Es una fundación, fundada en Texas, pero somos coaches internacionales y atendemos en varios idiomas para ayudar a gente a ser libres de las adicciones de tipo sexual, Ujú. todo tipo de adicciones de tipo sexual. Y ese es el trabajo que hacemos, ayudar a la persona a reintegrar sus deseos, no a negarlos, sino a empezar a vivir y orientarlos hacia lo que verdaderamente están hechos, para lo que están hechos. Entonces, una cosita, un ejemplo nomás, y con esto termino tu pregunta, es reflexionar en el deseo. Cuando yo tengo un deseo desorientado y que termina posiblemente en actos de pecado, em, es literal, yo voy al Santísimo, Señor, revélame qué me está diciendo este deseo. ¿Cuál es la Mm. carencia que estoy tratando de suplir? ¿Cuál es el hueco que estoy tratando de llenar? ¿Cuál es la herida que estoy tratando de olvidar? Y con esa curiosidad en manos de Dios,
puedo descubrir qué es lo que realmente me está diciendo este deseo desorientado y entonces aprender a orientarlo a su fin. Esto lo podemos hacer los padres de familia, enseñarles a nuestros hijos desde pequeños, incluso a través de otros ejemplos. Tienes deseo de pegarle a tu hermano, ¿verdad? Pero en verdad, ¿qué es lo que quieres? Justicia, por ejemplo, Mm. ¿no? Entonces, ¿qué sería más justo que no sea dañino para ustedes dos? Porque pegarle también es dañino para ti, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí es posible reorientar los deseos, mucho ayuda, hay mucho, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II se empezó a propagar muy rápidamente en la última década, justo porque responde al cómo reoriento mis deseos. Ujú. Y sobre todo en la juventud, que ya no encontraba faro que lo iluminara, porque los que estamos de papás no tenemos ni idea, Ujú, ¿no? es cierto. En ese sentido, entonces, es clave la educación, precisamente para dilucidar todas estas situaciones que son a veces espejismos, Sí, solamente construcciones que uno hace mentales exacto. acerca de lo que interpreta, limitadamente hablando, porque realmente, ¿qué tanto podemos abarcar el misterio de ser cuerpo y alma? Pues siendo esto una experiencia en Dios, pues Sí, obviamente. Y obviamente la educación en ello también nos lleva a desmontar miedos y culpas innecesarias, que de sí, alguna manera es el efecto que resulta, ¿no? totalmente. De que vivimos aparentemente a expensas de los impulsos o aquello que me invita a retraerme o lo que me invita a liberarme aparentemente, Avergonzado, lo que ¿verdad? dijiste de la culpa, no es lo mismo culpa de objetiva de que Objetiva sé que hice real, ¿no? algo malo A una... o culpa vergonzosa, que es creer que yo soy malo porque tengo estos deseos Ujú. y estos impulsos, y eso hace muchísimo daño. Así es. Y es importante, pues, hacernos conscientes de ello para, precisamente reconociendo que algo no está del todo bien, pues, ver los caminos. Agraciadamente y de manera providencial, pues, tenemos ya de alguna manera esta literatura de que hemos estado comentando de la teología del cuerpo, realmente es un acervo valiosísimo Sí, que te da luz acerca precisamente de esta realidad y explicada de manera iluminada por San Juan Pablo II, sí. que la verdad te invita a abrirte la esperanza, ¿no? Y a creerte un poco. Porque muchas veces está estos sentimientos de culpa y miedos, es un autocastigo, ¿no? Ujú. Muy posiblemente no tendría por qué ser, pero uno se flagela, ¿no? Pues, y es Pensando, que aparte es como negar lo que Dios creó. sí, Dios nos creó así con deseos y anhelos claro. y sensaciones, todo lo que somos. Fíjate que en algún momento escuchaba a alguien compartir que cuando las personas se ven, pues ahora sí que sujetas al impulso del deseo desordenado, lo que Ujú, ustedes quieran, eh, que básicamente es una experiencia egoísta, porque muchas veces al no verse no saberse amado, pues ujú. busca aparentemente una forma de verse amado a sí mismo, ¿no? Llenar ese hueco. Y llenar ese hueco que es un vacío. Entonces dice, la clave está en que la persona sepa reconocerse amado. Primeramente por Dios, Ujú. primeramente por reconociendo que su amor es eterno, incondicional para contigo mismo, convencido plenamente, vas con tu cabeza en alto, con la dignidad de saber que eres hijo amado de Dios. Y en esa experiencia uno lo extrapola. De alguna manera las personas perciben que eres un ser, un hijo de Dios, amado por Él de manera incondicional. Y como te ves planificado en su amor, pues eso es lo que proyectas a los demás, Pero ¿verdad? Y de alguna fíjate, manera eso llena de sentido tu vida. sí, Aún en los momentos de oscuridad, resplandece la luz de saberte que aún en esas dificultades eres amado incondicionalmente por Dios. amén. ¿Verdad? Como iglesia nos falta ofrecer más espacios donde la persona tenga esta experiencia de Dios, porque te voy a decir algo, a veces nuestras heridas nos impiden sentirnos amados y nos impiden desarrollar una percepción de un Dios que ama. Entonces, faltan espacios de sanar, Ujú. incluso terapéuticamente, o sea, todo lo que se puede hacer por sanar esas Así heridas, es. porque si no, es casi imposible lograr sentirse amado, más que por una intervención muy extraordinaria de Dios, pero tú sabes Ujú. que Él no violenta nuestra libertad, No. No. ni nuestra naturaleza con la cual ya nos creó. Entonces, sí hay que estar en búsqueda constante. Muy atentos, ¿no? De todas Sí, esas personas con las cuales compartimos, que son importantes. Todos somos importantes, pero reconocer si hay una oportunidad de un proceso de acompañamiento, sí. de escucha activa, inclusive, ¿no? Exacto, por eso los centros de escucha, la pastoral de escucha, pero también ya uno como individuo estar en la búsqueda de crecer en sentirme amado de Dios, Así es. pedirle.
pedírselo, pedirlo sin cansancio, Ujú, y abrirme, ¿no? claro. ¿Qué significa integrar cuerpo y espíritu? A fin de cuentas, como que hablamos de ello, pero ya concretándolo probablemente, ¿qué sería probablemente esta integración entre cuerpo y alma o cuerpo y espíritu? Como una integración ciertamente de emociones, que es como la parte que expresa en razón de la experiencia de ser persona, de ser carne, deseo, ya lo comentamos ahorita, y cuerpo como parte también de un camino espiritual, Ujú. porque no es que sean cosas por separado No, o que tengan una ligera o una muy sutil relación, sino que todo va encaminado precisamente a una experiencia plena y espiritual. sí. Yo creo que primero es reconocer que nuestra fe es una fe encarnada. Ah, Juan Pablo II dice en su Teología del Cuerpo que el cuerpo entró por la puerta grande de la salvación en el momento de la encarnación. amén. ¿Qué nos quiere decir con esto? Ahí Dios nos habló fuertemente. Cuerpo y alma eres. Yo soy un Dios y para estar cercano a ti tomo cuerpo en la persona del Hijo, con todo lo que implica. Y Juan Pablo II explica que cuerpo no se refiere solo a la corporalidad, a lo físico, sino a lo que soy como persona, como bien dijiste, incluye las emociones, que como expliqué no son algo etéreo, son un proceso corporal, Ujú, neurobiológico. Incluye mis pensamientos, que también son procesos mentales. Entonces coexiste nuestra alma con nuestro cuerpo. Se puede decir también alma, cuerpo y espíritu. El espíritu son estas partes que aparentan ser más ujú. abstractas o sí que, como le quieran poner. Pero al final es imposible, digo, no se pueden separar, es imposible dividirlas, ¿verdad? Ya están coexistiendo, pero si no, yo creo que el segundo paso, primero reconocer que nuestra fe es una fe integrada. Segundo es trabajar en aceptar quién soy como persona, aceptar cómo Dios me creó, con estos deseos, estos anhelos, estas sensaciones corporales, estas cosas del cuerpo que a lo mejor me fallan, ¿no? Ya uno con la edad empiezan a fallarle mil cosas. Y eso, darle gracias a Dios continuamente por mi cuerpo. A mí me ha servido mucho darle gracias a Dios diario en mi oración y con mis clientes de Freedom Coaching. Oramos dando gracias por nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, Mm, porque como yo te decía, a través de nuestro cuerpo, con la sexualidad que yo soy, una mujer, me expreso y también así Dios se relaciona conmigo. Entonces, ese sería segundo, el acogerme a mí mismo como soy. Tercero, no caer en extremos, lo que te decía de la represión de las emociones, la negación de las emociones o buscar emociones eufóricas en la fe, pero sí aprender, por ejemplo, ayudándonos de San Ignacio, a reconocer la presencia de Dios, la voz de Dios a través de lo que yo siento. Y no pensar que eso es algo negativo, dañino o herético, no lo es. Eh, 4, mm, contemplar en Jesús, a Jesús. Jesús manifestó todo un rango de emociones. Fue plenamente hombre y, y con esas emociones nos predicó, con esas emociones nos curó y con esas emociones nos redimió. Él en la cruz pasó por muchas emociones, hasta la sensación de abandono, ujú. ¿no? Emociones que tal vez consideraríamos negativas. Ay, le reclamó a su papá. No, es una emoción natural, muy humana, ¿no? Y por último, vuelvo al tema de la fe encarnada. Cristo en su cuerpo y con su cuerpo y a través de su cuerpo nos redimió. Y todavía encima de eso nos dejó su cuerpo. Ujú, Entonces, reflexionar esto, por lo menos a mí personalmente, es lo que me ha llevado, me ha permitido ir integrando quién soy. Es un camino, no es algo que se termina, o sea, aparte de la santidad, yo estoy convencida que es esta integración
realmente vivir la vida como Dios ha soñado que yo la viva, como un ser integrado, que acoge, que resuelve, que comparte sus emociones y que también reconoce que su espíritu está presente en sus emociones y que le da el tiempo a su espíritu también sin caer en los extremismos, ¿no? De, la, de prácticas corporales. Em, pues eso es lo que yo recomendaría. No Oh, sé si respondo a Muy, tu muy pregunta. atinada, y sobre todo porque lo enlazaste con el siguiente tema, que era ciertamente esta experiencia de la fe verdaderamente encarnada, que creo que es una frase con la cual nos podemos quedar para dar cuenta de cuál es el fin último, ¿no? De esta experiencia de Ujú, estar en el mundo, de ser creyentes, de precisamente qué mejor forma de visualizar la integración de estas dos dimensiones, cuerpo y alma, fe y carne, que hablar de una expresión como tan completa que es fe encarnada. O sea, ujú. de alguna manera, esto no da lugar a dudas de que las dos, no es que esté una sobre otra, sino que las dos van a la par hacia la integración plena de la persona. Estaba recordando algunas frases, por ejemplo, en la Sagrada Escritura del Salmo 139, cuando en la palabra de Dios nos habla cómo Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, ¿no? O Ujú. sea, hay una colaboración entre varón y mujer, nuestros Sí, padres, pero como tú dijiste, en el momento que se da la unión de los de los gametos, gametos, ahí el Espíritu Santo, y es Dios mismo que en su voluntad, ninguna vida es una ocurrencia, no es no, algo que haya sido no considerado por Dios desde la eternidad, o sea, cada exacto. vida es un momento tan especial que Dios ha considerado para su mayor gloria, porque Mm, precisamente en razón de sernos vistos, amados por Dios, en este amor y en este reconocimiento, en ese amor, en el amor a los demás, es como le damos gloria a Él. Y qué decir, por ejemplo, de Pablo en su primera carta a los Corintios, ¿no? Cuando nos habla de que somos cuerpo, templo del Espíritu sí, Santo, templo de Dios, sí. ¿verdad? Entonces, con esa consideración, yo creo que uno tendríamos que apostar y darle crédito a esto, ¿no? Todo un Dios que vive en mí. Oye, pero es que soy pecador, que caigo, que fallo muchas de las veces, pero Dios ha querido hacer de ti su morada. Vivir con conciencia de que tú dijiste al principio, en nuestro cuerpo se da el encuentro con Dios. Ujú, Me encanta los relatos de la tienda del encuentro, la tienda del arca de la alianza. ujú, Eso somos nosotros, la tienda, donde ahí se encuentra Dios con nosotros. Vivir con esa conciencia, vivir una fuerte vida eucarística, reflexionando verdaderamente me estoy uniendo de modo corpóreo y espiritual con el Señor. ujú. ¿Qué más qué más que eso? Pero, pues, sí se nos olvida, ¿no? Sí, así es. Sí. Entonces, la idea es estar conscientes. De hecho, parte de la experiencia de la autoaceptación deriva del autoconocimiento. Un Ujú, autoconocimiento que en mucho está en la educación que tengamos en este tipo, pues, de temáticas, ¿no? Para que, cierto, conscientes de ello, pues, reconocer lo que soy, reconocer la valía, ¿no? Con sí. la humildad que corresponde también, ¿no? Sin irnos a los extremos tampoco, pero con ello viene la autoaceptación, ¿no? De reconocer que somos perfectibles, que estamos en un proceso de crecimiento, en ascenso, esperemos que siempre sea en ese sentido, ¿no? Decía Santa Teresa de Ávila que la verdadera autoestima es la humildad. Ujú. Es reconocer lo que tengo bueno y también reconocer con paz lo que tengo no tan bueno. ¿Cuántos pasajes de la Biblia, en el caso del Nuevo Testamento, el Señor ha marcado la pauta? La humildad es la clave de la Ujú, santidad. La santidad entendida como una experiencia de Dios en una vida con Dios, sí, un proceso de acompañamiento con Él, sí. donde Él es nuestra fuerza, nuestra roca, Él es el que nos levanta y que nos invita en ese ánimo de la esperanza puesta en Él a continuar, no obstante las veces que caigamos. Es un Dios de Ujú. mil y una oportunidades. Bendito sea el Señor por eso que nos invita Bendito sea. así considerar. Pues bien, amigos, pues como pueden dar cuenta en esta emisión que hemos tenido, muy interesante la charla que hemos tenido con Claudia acerca de este tema de afectividad, cuerpo y espiritualidad. Seguramente despertará muchas inquietudes y sobre todo deseamos que si así fue, realmente nos invite a acercarnos a las fuentes con las cuales podamos realmente informarnos y educarnos propiamente para vivir en una plena integración entre cuerpo y alma. Claudia, nuevamente gracias por estar con nosotros. Fue un placer conocerte y tratar este Igualmente. punto tan interesante que estamos ciertos y será de mucho provecho para quienes dieron cuenta de este capítulo de Compartiendo Fe. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. A ustedes en casa les agradecemos el favor de su atención o si nos están siguiendo a través de los dispositivos electrónicos. Gracias de veras por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión de Compartiendo Fe. Dios les bendiga. Compartiendo fe,
creciendo en amor, unidos en esperanza.